Hola, mi nombre es Josué Alejandro Hernández Ramírez, estudio en la Universidad de Pamplona y en el programa de Ingeniería Agronómica y hoy les vengo a hablar sobre los aminoácidos y péptidos. Principalmente pues tenemos unos objetivos primordiales que se basan en conocer la estructura de los 20 aminoácidos que pues presentes en las proteínas, ¿no? Asimismo calcular el pH de una sola cosa no amortiguada de un aminoácido polifuncional y el cambio del pH que ocurre después de la adición de una cantidad de ácido o álcali fuerte. También describe la contribución de cada tipo de grupo R de los aminoácidos comunes a sus propiedades químicas. También identificar el enlace en un péptido que muestra características de doble enlace parcial y sus consecuencias conformacionales en un péptido, ¿no? Y por último, identificar los enlaces en el esqueleto peptídico que tienen capacidad de rotar libremente, como hacen las moléculas, y las letras griegas usadas para designarlos. Estas tienen una importancia biomédica que pues además de proporcionar las unidades monómeras a partir de las cuales pues que estas se sustentan pues las cadenas, ¿sí? Y estas cadenas son las cadenas polipeptídicas de las proteínas, ¿no? Y pues los aminoácidos participan en funciones celulares tan diversas como las transmisiones, digamos, nerviosas, y ahí donde hay las biosíntesis de famosas purinas y primidinas, etcétera. Es por eso que, bueno, los seres humanos y otros animales superiores carecen de la capacidad para sintetizar de 10 a 20 pues, aminoácidos comunes. Esto en cantidades adecuadas para apoyar de esa manera el crecimiento de lactantes que, o para también mantener la salud en los adultos. Es decir, que en consecuencia de esto, el ser humano debe consumir cantidades adecuadas de estos aminoácidos que son primordiales, son esenciales desde el punto de vista nutricional, pues es decir, deben proporcionarse como lo dice normalmente la dieta, ¿sí? Pues, y la importancia de los aminoácidos pues radica en que es la base estructural de las proteínas. Encontramos pues las propiedades de los aminoácidos, que son de las más de 300 aminoácidos que existen de manera natural, constituyen a las unidades monómeras de proteínas. Pues si bien un código genético de 3 letras podría pues digamos tener capacidad para más de 20 aminoácidos, y diversos aminoácidos son como especificados por múltiples codones. Su reducida, ¿cómo explico? Su redundancia pues limita a los codones disponibles pues a los 20 aminoácidos, ¿no? Algunas proteínas pues de estos contienen aminoácidos adicionales que surgen por modificaciones de un aminoácido, ¿sí? Y esto es porque ya está presente en el peptido, ¿sí? Entonces como que ahí ¿cómo es que se llama? La selenocisteína es el alfa aminoácido que se encuentra en proteínas de cada dominio de vida, ¿sí? Entonces hay los famosos, donde los seres humanos pues contienen aproximadamente de 2 decenas de estas selecciones, de estas famosas selenoproteínas, que incluyen ciertas reductasas, también peroxidasas, etcétera. Pues esto, a diferencia de otros aminoácidos ya que son poco comunes, bueno, debemos tener en cuenta que la senocisteína no es el producto de una modificación produccional, ¿no? Ya que más bien es algo que es insertada directamente en un polipeptido que en crecimiento durante la traducción. De este modo, la celecisteína suele denominarse como es como el 21º aminoácido, ¿sí?
Sin embargo, pues a diferencia de otros 20 aminoácidos codificados genéticamente, pues la selenoproteína es específica, ¿no? Pues principalmente para un elemento genético de tamaño mucho mayor y más complejo que el famosísimo codón de 3 letras, que es la famosa 3 letras básicas. Pues aquí contamos que cuáles son los 20 aminoácidos. Entonces se puede nombrar de 3 formas. La primera es un nombre común de la segunda, es una asignación de 3 letras. Y por la tercera forma está formada por una sola letra, ¿no? Entonces, como podemos observar acá, están enumerados los 20 aminoácidos con la designación del nombre de 3 letras, ¿no? Y de una letra. Entonces está glicina, alinina, valina, leucina, isoleucina, serina, teonina, tirosina, cisteína, metionina, ácido aspartico, ácido glutámico, glutamina, arginina, lisina, histidina, fenilanina, tirosina, triptófano y prolina. Y por ahí están las signas de 3 letras, la designación de 3 letras y la otra parte que está formada solo por una letra, se viendo esto. Bueno, entonces en las proteínas solo existen alfa aminoácidos. Entonces, si bien pues algunos aminoácidos de proteínas son destructuratorios, o sea, y otros laboratorios, o sea, todos comparten la configuración absoluta de la gliceraldehído, y así son, son aminoácidos, ¿no? Los de aminoácidos que existen de manera natural incluyen la de serina y el de aspartato libres en el tejido cerebral, la de alanina y la de glutamato en ciertas o en las paredes celulares de bacterias gram positivas y de aminoácidos en ciertos péptidos y antibióticos producidos por bacterias, hongos, reptiles y algunas otras especies no mamíferas. En cuanto a los valores del pK, pues ya ahora vamos a hablar de los valores del pK de los aminoácidos, ¿no? Las proteínas de los ácidos débiles se expresan como su pK, digámoslo. Pues obviamente para moléculas con múltiples protones disociables la pK, pues para cada grupo ácido es designada a reemplazar las letras de el índice, pues obviamente por número. Ya en cuanto al grupo imidazol, de la histidina y el grupo guanidino, que de la arginina, existen como híbridos de resonancia con carga positiva distribuida entre ambos nitrógenos o entre los 3 nitrógenos para el caso de la arginina y la carga pues neta de un aminoácido, ¿no? O sea, la suma de la algebraica de todos los grupos de carga positiva y negativa presentes depende pues de los valores del pK de sus grupos funcionales y obviamente y el pH del medio pues circundante, ¿no? Bueno, en la tabla pues que observamos aquí podemos ver el rango típico de valores de pK para grupos estables en proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el carboxilo alfa, que tiene pues un rango de 3,5 a 4, y el imidazol, que tiene un rango de 6,5 a 7,4, ¿no? Y el alfamino, que tiene un rango de 8,0, y así sucesivamente con los demás grupos de disociación. Pues se debe tener en cuenta que los valores del pK
varían con el ambiente. Entonces, el ambiente de un grupo disociable afecta a su pK, pues así los valores del pK de los grupos radicales de aminoácidos libres en solución, digamos, acuosa, solo proporcionan una guía como aproximada para los valores de pK de los mismos aminoácidos. Entonces, donde encontramos que el pH isoeléctrico, también llamado pues PL, que es el pH a la mitad entre valores de pK para las inizaciones a ambos lados de las especies isoeléctricas, digamos para un aminoácido como la alanina, que solo tiene dos grupos que se disocian, no hay como ambigüedad. En el laboratorio clínico, pues el conocimiento del PL guía la selección de condiciones para las separaciones como decimos, como electroforéticas, no sé. Por ejemplo, la electroforesis, que es de pH de 7.0, pues la electroforesis es de esa pH de 7.0, ¿no? Que separa dos moléculas con valores del PL de 6.0 y 8.0, ¿sí? Porque a pH de 7, la molécula con un PL de 6 tendrá una carga neta positiva, ¿no? En tanto que aquella con un PL de 8.0 posee una carga neta, o sea, una carga neta negativa. Eso tenemos que tenerlo muy bien en cuenta. Los aminoácidos no absorbentes a la luz visible y así son incoloros. Entonces, sin embargo, la tirosina, la fenilalanina y en especial el triptófano observan luz ultravioleta de longitud de onda alta, de 250 a 90, y dado que absorben la luz ultravioleta con una eficiencia de unos 10 veces mayor que la fenilalanina o la tirosina, el triptófano hace principal contribución a la capacidad de casi todas las proteínas para absorber pues la luz en regiones, ¿sí?, de 280. Entonces aquí encontramos la tabla, ¿no?, que nos está especificando esos valores. Bueno, entonces, ¿quiénes determinan las proporcionalidades de los aminoácidos? Entonces, los grupos alfa radicales determinan pues las propiedades de los aminoácidos, dado de que a la glicina, dado que la glicina pues como el aminoácido de menor tamaño, pues puede adaptarse en lugares pues como digamos inalcanzables, inaccesibles, obviamente a otros aminoácidos, ¿sí? Y a menudo se encuentran donde los péptidos muestran reflexión aguda a los grupos R, que son hidrofóbicos de la alanina, valina, leucina e isoleucina, y los grupos R aromáticos de la fenilina, tirosina y triptófano. Típicamente estos se encuentran de manera primaria en el interior de las proteínas en el interior de las proteínas como la famosa citosólica, ¿sí? Los grupos radicales pues encargados de esto, digamos, de estos aminoácidos, ¿cómo lo digo? De estos aminoácidos básicos y ácidos establecen conformaciones en proteínas específicas por medio de interacciones iónicas opuestas salinos, y esas interacciones pues también funcionan en sistemas de revelo de carga durante catálisis enzimática y transporte de electrones en mitocondrias, que obviamente están efectuando la respiración, ¿no? Debemos de tener en cuenta que el grupo alcohol, que es primario de la siderina, y el grupo dialcohol primario de la cisteína son excelentes nucleófilos y pueden funcionar como
tal durante la catálisis enzimática, aunque sin embargo el grupo alcohol secundario de la treonina pues pase a ser un buen núcleo, ¿sí? Pues no cumple una función análoga en la catálisis de los grupos OH de la glicerina o la tirosina, etcétera. Cada grupo funcional de una aminoácido muestra todas sus reacciones químicas características, ¿sí? Esto para grupos de ácidos carboxílicos. Para extracción, que incluye pues la formación de estrés, no, pues no tanto formación de estrés, sino de ésteres, digámoslo así. Ésteres amidas y anhidros ácidos pues en caso de los grupos aminoácidos comprenden pues acilación, ¿sí? Y pues a medida pues de esto van surgiendo. Pues entonces cada grupo funcional de un aminoácido muestra todas sus reacciones químicas características donde para grupos de ácidos carboxílicos tales reacciones incluyen la formación de ésteres, amidas, anhídridos, ácidos, ¿sí? En el caso de los grupos amino comprenden acilación, amidación, esterificación, en tanto que para grupos OH y SH conlleva oxidación y esterificación. Bueno, entonces debemos tener en cuenta que la secuencia de aminoácidos es la que determina aquí la estructura primaria de una proteína. Entonces lo que vamos a ver aquí, vemos en esta cadena, podemos decirlo también, en la imagen, es lo que sería como una estructura primaria donde simplemente vamos a ver de qué aminoácido está compuesta la proteína, ¿sí? Entonces los aminoácidos presentes en péptidos pues reciben el nombre de residuos aminoácidos y obtienen su denominación mediante el reemplazo del sufijo, que es el sufijo ato o ina, ¿sí? De aminoácidos libres por el sufijo que es il, o sea, que haría alanil, aspartil, ¿sí? Entonces, alanato pasaría entonces a caer alanil, ¿sí? O alanina pasaría a quedar entonces alanil, y así sucesivamente se cambiaría lo del sufijo. Entonces, algunos péptidos contienen aminoácidos pocos comunes. Por ejemplo, en los mamíferos, los hombres peptídicos, pues los mamíferos, pues como le decimos, las hormonas peptídicas en forma típica solo contienen los 20 aminoácidos, ¿sí? Alfa, genéticamente codicional, codificados, enlazados por enlaces peptídicos estándar. Sin embargo, otros péptidos pueden contener aminoácidos no proteicos, derivados de los aminoácidos proteicos o aminoácidos ligados por un enlace péptico atípico, pues sí, donde entonces, por ejemplo, digamos el glutamato, que el glutamato, digamos, un glutamato aminoterminal de glutatión, que es un peptido que participa en el plegado, ¿sí? de la proteína y en el metabolismo de la famosa xenobiótico, ¿sí? Entonces está ligada a la cisteína, ¿sí? ¿Mediante o qué? Mediante un enlace peptídico que no es alfa, ¿sí? Entonces en la figura que observamos acá, pues allí como esta parte sombreada en azul representa pues un enlace peptídico y no alfa que une al glutamato con la cisteína.
Entonces, los péptidos son polielectrolíticos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el enlace peptídico es... O sea, que el enlace peptídico no está cargado, o cualquier pH de interés fisiológico, por el ende la formación de estos péptidos a partir de aminoácidos son acompañadas de pérdida neta de una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? O sea, por cada enlace peptídico que forman, ¿sí? O que ha sido formado. Sin embargo, pues los péptidos estaban cargados de pH fisiológicos debido a sus grupos carboxilos y también aminoterminales. Pues podemos decir que en donde están presentes sus grupos R acídicos o básicos, al igual que para aminoácidos. La carga neta sobre un péptido depende del pH de su ambiente y de los valores de pK de sus grupos como en disociación, ¿sí? Aunque los péptidos se describen como si un enlace único enlazara los átomos carboxilo, ¿no? Entonces, que el carboxilo, pues obviamente el alfa y el nitrógeno alfa, donde este enlace de hecho pues muestra carácter de doble enlace parcial, como lo que vemos en la figura. Aquí lo estamos observando. De este modo no hay libertad de rotación alrededor del enlace, ¿sí? Y obviamente el enlace que contiene el carbono, carbonilo, y el nitrógeno de enlace. Entonces eso lo podemos observar. Bueno, entonces en la imagen, ¿qué observamos? En la imagen observamos que estamos observando. Aquí están las dimensiones de una, o sea, de una cadena, ¿sí? Pues principalmente es una cadena, ¿de qué? Una cadena polipeptídica. Y esta que está extendida por completo. Entonces, ¿qué? Tenemos que los 4 átomos del enlace peptídico son que son coplanares. O sea, puede ocurrir rotación libre, como lo observamos ahí, alrededor de que los enlaces que contengan el carbono alfa con nitrógeno alfa y con el carbono carbonilo. Estas son flechas de color café que está mostrando la rotación y siempre está en qué? En constante rotación. Por eso las flechas están ahí como en rotación. También notamos que la distancia entre átomos de carbono alfa y adyacentes es de ¿qué? Es de 0.36 nanómetros. Es de 0.36 nanómetros. Entonces aquí lo podemos observar, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces la distancia entre átomos de carbono alfa adyacentes, que es de 0.36 nanómetros. También pues se muestra la distancia interatómica y los ángulos de enlace que no son, que son equivalentes. Entonces eso es lo que venía a hablarles sobre aminoácidos y péptidos.